que se sumaron 1.600.000 pobres durante este año, ¿no? Son 20 millones de pobres en la Argentina. Vamos a hablar con Toti Flores para, bueno, ver su opinión sobre estos números que crecen y son tan dolorosos. Toti, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, Toti. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Toti, a ver, en primer lugar, la primera lectura que haces vos con respecto a estos números que seguramente los vivís y los ves más palpable. Sí, lo primero que quiero decir que esto es una tragedia, es tremendo cada vez que aumentan los porcentajes de pobreza. Uno lo siente porque está viviendo en un lugar como La Ferrere desde hace mucho tiempo, en La Matanza, donde esto lo tenés al lado tuyo, es decir, cada vecino que pierde el trabajo, que no puede recuperarlo, y esa cosa te duele muchísimo. La otra cuestión que me parece que aparece ahora, que tenemos que darle también importancia, es que hace un año el presidente nos dijo, cuando empezó la cuestión de la pandemia y la cuarentena, de que algunas cosas iban a pasar, que íbamos a sufrir porque había que cuidar la salud. Y creo que casi 40.000 muertos en la Argentina no puede decir que todo anda bien, que la salud anda bien y que la cuestión del sufrimiento de los pobres, de la falta de alimentación, del hambre que está pasando hoy los argentinos, no puede ignorarlo, Claro. porque lo que escuché ayer es tremendo, es más fuerte todavía que la propia realidad, porque Sí. si el gobernante reconoce, quiere decir que tiene una propuesta para salir de ahí. Si no reconoce que esto está pasando es porque nos abandonaron totalmente. Claro, claro, eso es lo que sentís vos, es cierto. Le voy a pedir a la producción si puede buscar ese momento en el que Alberto Fernández justamente dice esto que está diciendo Toti Flores, que no pasó hambre la gente en la Argentina durante esta pandemia. Ahora, Toti, vos recién hablabas, ¿no?, de los vecinos que fuiste viendo que fueron perdiendo el trabajo en este tiempo. ¿Has visto gente que no se acercaba habitualmente a comedores, ahora teniendo que acercarse? Sí, eso es, y son vecinos que lo conozco desde hace mucho tiempo. Yo vivo en la misma casa de hace casi 30 años y lo conozco que han vivido siempre del trabajo, que conversando sin tener ninguna ideología política, te dice la importancia que tiene el poder llevar el pan con el sudor de tu frente, esas cosas que se hablan entre vecinos, la importancia que tiene del trabajo. Y yo lo he visto ahora yendo a la cooperativa donde nosotros estamos, en la cooperativa La Juanita, de ir a buscar una vianda de alimento. Evidentemente es porque no tiene ninguna otra posibilidad. No es lo primero que tomaría como salida para la situación que está viviendo. Y lo hacen con mucha vergüenza. Eso se nota que hay veces bajan la vista cuando te saludan, vecinos que nos conocemos hace mucho tiempo. Y creo que eso es lo más terrible, porque son las personas que estaban queriendo salir, que eran trabajadores, que a lo mejor se pusieron un emprendimiento, que se compraron un auto y estaban remiseando. Y resulta que de nuevo esto lo empuja a una situación de pobreza, con lo cual le genera una gran frustración. Claro. Y para peor, estos discursos de los gobiernos, los distintos gobiernos. Yo conocí lo que fue durante la época de la desocupación en el menemismo, donde te decían que los que no trabajaban eran vagos. Hace que tu culpa sea individual, vos lo sentís eso, es decir, bueno, no es la realidad de todo. Y eso me parece que es lo que siente hoy alguien que está buscando una vianda de comida para darle a sus hijos o a sus nietos, ¿no? Y en el medio de esto, escuchar al propio presidente de la Nación decir palabras tan dolorosas o no reconocer la realidad en Argentina. Vamos a escucharlo, Toti. Y en medio de semejante crisis, logramos dos cosas: que no haya argentinos con hambre y que no haya un argentino que no haya tenido la atención sanitaria que requirió. Las dos cosas las logramos. Logramos que no haya argentinos con hambre. Digo, perdón, pero quiero hacer hincapié en esto porque es insólito escuchar al presidente de la Nación
decir semejante cosa con los números de pobreza que tenemos en la Argentina. ¿Qué crees que pasa, Toti? ¿Crees que realmente no lo sabe? ¿Está muy alejado de la realidad? ¿Por qué dice estas cosas el presidente? Mira, yo en principio, cuando escuché ayer, digo, no, debe ser que, viste, hay veces el microclima de la política te hace dudar de muchas cosas. Y yo digo, no puede ser, porque este es un hombre que conoce cómo hablar ante el público, que conoce cómo hablar a los medios, y estaba diciendo una frase que realmente creía que luego se iba a rectificar, diciendo me equivoqué. Pero hoy, escuchándolo de nuevo muchas veces, la verdad que pensaba que era un hombre que desconocía la realidad, que puede ser, ¿viste? No se puede sentir la realidad desde Puerto Madero si no tenés un gran sentimiento humanista de ponerte en el lugar del otro y estar pensando esto que está pasando, estos números que aparecen, qué le estará pasando a la gente que vive en la villa, que vive en lugares donde realmente no puede tener el sustento diario. Ahora, yo creo que ellos creen que con lo que han hecho desde la ayuda social, con el IFE, sí, con la asignación por hijo, los aumentos, alcanza. Y realmente creo que si es así, tienen un desconocimiento total de lo que pasa. La gente toma los programas sociales, pero al mismo tiempo esta señora que tiene varios hijos, lo deja con la hija más grande y se va a trabajar a la ciudad de Buenos Aires para aumentar, y con eso puede tener más o menos para sostener el hogar. Un hombre que cobra el IFE también tiene que hacer la changa. ¿Y qué pasó con la economía durante la cuarentena? Pasó que los sectores de clase media son los que más han perdido, son los que generan las changas, son los que contratan a la señora cuando van a trabajar, que son profesionales y van a trabajar, contratan a la señora para que le cuide a los chicos, para que le limpie la casa, y son los que derraman, en el buen sentido de la palabra, a estos sectores. Es un desconocimiento absoluto, pero también pensando en lo que nos pasaba en los 90, yo creo que también puede ser, y ojalá no sea así, que estamos en presencia de un presidente donde lo ha ganado el cinismo y que sabe que diciendo esto le está echando la culpa a todos, y aquel que tiene de alguna manera cierta sensibilidad piensa que es una cuestión individual. Yo le voy a contar una anécdota que lo conté hace mucho. Al comienzo de la cuarentena me encontré con un amigo acá, remisero, y resulta que me para y me dice, yo tuve que salir a trabajar, habían pasado un mes y medio más o menos, tengo que salir a trabajar, dice, y la verdad que tengo mucho miedo, porque no sé los que suben si van a contagiar, porque después vuelvo a mi casa, dice, y mi señora y mi hijo que me esperaban con un abrazo, me esperan con alcohol en gel, y se le lagrimeaba los ojos, y varias veces me repitió, yo tengo que salir, pero no soy responsable. Yo no entendía, porque lo conozco, un hombre súper responsable, se había comprado el autito, lo estaba pagando en cuota, qué sé yo. Y después me doy cuenta que había sido unos días después que había dicho el presidente precisamente, el que sale y viola la cuarentena es un irresponsable. Eso había pegado en él, porque también es una persona que lo votó, es decir, su líder es el presidente al que votó. Y yo creo que en ese sentido, si repite la misma lógica, estamos ante un presidente con un cinismo fenomenal, que es capaz de echarle la culpa a todo para no tener las responsabilidades que tiene, que se han equivocado en la política sanitaria, que se han equivocado en la cuestión económica y que no le interesa nada de la gente. Toti, estaba pensando en estas políticas sanitarias que vos mencionabas, ¿no? Y los colegios cerrados durante todo este año. Pensaba en todos aquellos que van a quedar realmente excluidos, ¿no? A partir de estos números que estamos viendo, y cómo la falta de educación durante todo este año pueden haberlos también dejado más afuera aún, digo, con mayores diferencias, ¿no? ¿Cómo ves eso? No, esto también absolutamente irracional, el hecho de no haber tenido una política, yo no digo que debería ser para todo, pero sí una política diferenciada donde se podía hacer, que se haga
la posibilidad de la educación en los lugares amplios, buscar la solución, no hacerla más fácil que le daba la encuesta, que era meternos a todos adentro y fundamentalmente a los niños. Yo estuve conversando con maestra, acá tenemos el Jardín de Infante en La Juanita y con otras maestras, donde me decía, lo que se pierde en un año no se recupera porque hay ciertas edades donde se puede enseñar determinadas cosas y para cuando ya es más grande es más difícil, o aquellos que tenían que ir al Jardín de Infante y que tienen que ingresar a la primaria, es decir, no hicieron todo ese acomodamiento que significa la escuela, o los que terminan la primaria y tienen que ir a la secundaria, claro. Son momentos distintos. No tener en cuenta en eso y saber que el 60 y pico % de los niños de los niños del país están en la pobreza, es la verdad que tener un país para la decadencia, para esto que pasa, para que las barras bravas sean los únicos sectores donde tengan privilegio. Yo la verdad que estoy indignado, disculpe mi vehemencia, pero estoy indignado por lo que está pasando. Creo que lo que despertó esto, porque conozco la realidad muchas veces y uno tiene que tener la templanza necesaria como para poder tener propuesta para esto, ser propositivo, pero lo que dijo ayer el presidente, la verdad que me sacó. Claro, no, lo entiendo claramente, Toti, y lo comparto, pero más allá, porque sé el trabajo social que usted hace, ¿no? Que usted y su familia hace. Y pensaba en los niveles de abandono también, ¿no? Aquellos que han dejado la escolaridad este año porque justamente las escuelas cerraron, pero que después no van a volver a ingresar al mundo escolar, ¿no? No, eso también, más que nada en estos lugares donde es muy difícil sostener la escolaridad, el nivel de deserción es alto y generalmente los padres, la comunidad hace un gran esfuerzo para sostener esa escolaridad, los maestros, y hoy se encuentran con que esta pérdida de la costumbre de llevar a los niños a la escuela y toda esa cosa es como un empezar de nuevo. Y en estos lugares donde más se va a sufrir estas consecuencias, porque digamos un lugar de clase media alta, seguramente la familia le pondrá una maestra particular, le dará los incentivos como para que vayan a la escuela y terminen una carrera. Acá es muy difícil porque el tema de la escuela se transformó en los últimos años solamente en depósito, en comedores, donde el incentivo es ir a comer y no a enseñar. Y muchas veces eso también que se dice que donde hay NBI, donde hay necesidades básicas insatisfechas, los niños no pueden aprender, los maestros también toman que porque se van a esforzar en algo que no va a dar resultado y abandonan la tarea de enseñar, ¿no? Claro, y es un círculo vicioso. Ahora, me quedé pensando en su enojo, Toti, con respecto a lo que dijo el presidente, ¿no? Que han logrado que no haya hambre en la Argentina, después de estos números escalofriantes que tenemos de pobreza y sobre todo en los niños, a pesar de que estamos hablando de 20 millones de pobres en la Argentina. Y me preguntaba en qué quedó lo de la mesa del hambre, ¿no? El trabajo de la mesa del hambre con lo que fue el principal puntapié del gobierno de Alberto Fernández. Mire, yo creo que hay una gran hipocresía en todo eso. Hicieron campaña electoral diciendo cosas que sabían que no podían cumplir, porque de última tenemos que decir que el gobierno, la gestión de Mauricio Macri, que se había planteado la posibilidad de bajar los niveles de pobreza y lo asumió como un compromiso cuando dijo que tenían que medirlo para votarlo por eso, no logró los objetivos, pero se trabajó para erradicar la pobreza estructural y eso no se puede negar, es decir, las obras están, todas esas cosas. Pero la campaña de ponerle plata en el bolsillo le había dado resultado y creo que tienen que querer seguir sosteniendo ese relato. Ese es el problema central de la política, cuando no puede conocer la realidad y tener la honestidad intelectual de reconocerlo. Y eso creo que tiene que ver con toda esta medida, la mesa del hambre. Yo lo escuchaba recién
al diputado Valdés, Sí. hablando de que el tema de los que se llevan afuera, y muy inteligente la pregunta si creía que los productores rurales eran los culpables. Fíjese la diferencia en el 2001, 2002, cuando se convocan a los productores rurales para solucionar los problemas del país y se le pide un esfuerzo con las retenciones, por ejemplo, no hubo ningún problema, lo hacían a gusto. Lo que pasa es que después ellos también fueron estafados, porque eso que fue un recurso para el Estado, de pronto lo llevaron al 35%, lo quisieron llevar al 35%. Entonces, esos abusos de confianza que tiene este gobierno me parece que también hace que no haya ninguna mesa de consenso que realmente uno le pueda creer. Y eso crea un problema adicional, que es que la gente está harta de que le mientan, está harta de la política y creo que necesita también revitalizarse con nuevos dirigentes, con nuevas formas de hacer política, y creo que ese es el gran desafío que tenemos los que queremos una Argentina de progreso, una Argentina que vaya para adelante, ¿no? Toti, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted.